¿cómo funciona el método científico? Y aquí voy a ser bien pesado con los terraplastas porque se llenan la boca con el método científico. Desde Landucci hasta el último que entró recién hoy día te hablan de que el método científico demuestra que la Tierra es plana, el método científico demuestra que no hay curvatura. Este es un resumen básico, es el resumen de lo que es el método científico y su aplicación, solamente a modo de repaso y a modo de contexto y también para, de alguna manera, emparejar la cancha. ¿Cómo funciona el método científico en su aplicación? Una persona, un investigador de verdad, por supuesto, observa un hecho o fenómeno. Supongamos, veo que el sol se esconde tras el horizonte y desaparece a poco viéndose cortado, ¿no es cierto?, de abajo hasta finalmente los últimos rayos de arriba. Tengo un hecho o fenómeno que me llama la atención. A partir de ese hecho o fenómeno me gustaría darle una explicación lógica, científica, racional y real que corresponda a la verdad. Entonces el investigador se formula una pregunta. Por ejemplo, voy a inventar ahora, ¿por qué el sol desaparece de abajo hacia arriba? ¿Por qué en vez de eso no lo vemos alejarse, achicarse o apagarse? ¿Por qué? Se hace esa pregunta. Y a partir de esa pregunta, que en realidad para quien haya hecho una investigación científica, esta pregunta es compleja, puede pasar semanas hasta meses formulando la pregunta adecuada, porque si no formula la pregunta adecuada y adecuadamente, puede llevarlo a cualquier lado de su investigación, con lo cual se pierde tiempo y esfuerzo. Enseguida, tú haces una recopilación de antecedentes, lo que los terraplanistas llaman ver 2 videos de Naop y uno de Landucci. Acá en esta etapa, un investigador de verdad, un investigador serio, un investigador científico, literalmente se quema las pestañas investigando. Este fenómeno se ha investigado antes. ¿Qué antecedentes hay respecto de este fenómeno? Tal vez la respuesta a mi pregunta ya esté, solamente no la he visto. Investiga todo lo que tenga que ver con el fenómeno y en ese proceso pueden pasar meses y hasta años, lo que explica por qué una investigación científica suele demorar tanto, porque tú tienes que recopilar todos los antecedentes y investigar dónde hay más antecedentes, a veces recorrer, bueno, hoy día con la internet es más rápido, pero no es más fácil, hay que leerse los papers igual. Una vez que se han recopilado todos los antecedentes, se puede terminar la investigación ahí. O sea, la respuesta está en investigaciones anteriores, el asunto ya está aprobado y por lo tanto yo no tengo más que investigar. Pero si no encuentro la respuesta a mi pregunta, el siguiente paso es formular una hipótesis. Formulo una hipótesis respecto de mi pregunta. Por ejemplo, el Sol se ve cortado porque es un objeto lejano, la Tierra esférica gira y al girar el Sol parece ocultarse detrás del horizonte en un fenómeno óptico, cuando en realidad la Tierra es la que está girando. Otras veces la hipótesis se formula antes de la recopilación de antecedentes, depende del tipo de investigación de lo que está investigando el campo. Una vez formulada la hipótesis, que también te lleva tiempo formularla adecuadamente con todos sus parámetros, una hipótesis no es una frase, una hipótesis pueden ser varias páginas de un paper de investigación con modelos matemáticos, propuestas, etcétera, que es lo que se va a poner a prueba esta hipótesis. Una vez hecha la hipótesis, tú haces las observaciones y o experimentos. Digo observaciones o experimentos porque no son lo mismo. Y también puede ser y o porque una investigación científica puede ameritar, para poder responder la pregunta, hacer observaciones y además hacer experimentos. Los terraplanistas le llaman, por ejemplo, a lo que hace Cristian Ábalos, experimentos. O sea, el experimento de grabar con una cámara el mar a distancia y más allá hay edificios. Eso son observaciones documentadas. Un experimento, cuando tú lo haces, lo que haces es deliberadamente creas una situación y normalmente lo haces en un ambiente controlado, que es muy distinto a hacer una observación. Por supuesto, ese experimento lo observas, recopilas datos y después viene un periodo largo y latero, cansino, trabajoso, de mucho esfuerzo, que es analizar los datos. A veces tú estás un año recolectando datos y después estás 3 años haciendo el análisis de los datos para llegar a una conclusión. Y en todo ese camino tienes que aplicar el método científico rigurosamente, porque si en cualquier etapa te equivocaste en algo o algo no lo hiciste bien, la comunidad científica te puede rechazar tu investigación por falta de rigurosidad, por errores. Bueno, una vez que has hecho el análisis de datos y supuestamente has hecho todo esto de manera correcta, de manera adecuada, de manera profesional y rigurosa, tú podrías llegar a la conclusión de que tu hipótesis es válida o tu hipótesis es nula.
o inválida. O sea, no es esa la respuesta. Si la hipótesis es nula, o sea, si se invalida la hipótesis con tu investigación, quiere decir que esa hipótesis no es lo correcto, por lo tanto habría que hacer una nueva hipótesis y una nueva investigación. Ahora, si la hipótesis resulta ser validada por tu investigación y tus experimentos y observaciones, tú publicas el paper y lo frente a la comunidad científica para que sea examinado entre pares, y de ahí también pueden pasar años antes que te den por válidos los resultados de investigación y, por supuesto, sea aceptado dentro de la comunidad científica que la causa de ese fenómeno es la que tú determinaste. Y esto, insisto, lleva años, tiempo, esfuerzo, mucha dedicación, y no se puede llegar y tomar a la ligera, y no cualquiera hace una investigación científica. De hecho, esta es una de las razones por las cuales nunca quise ser científico. O sea, no tengo ni la paciencia ni la presencia de ánimo para estar haciendo esta investigación. Segunda parte, el método pseudocientífico terraplasta. ¿Ya? Quédense, por favor, con esta imagen anterior, con todas las implicaciones y complicaciones que se derivan de la aplicación del método científico como es. Ahora, ¿cómo es el método pseudocientífico terraplasta? Parte más o menos igual. Un observador X observa un hecho o fenómeno. Por ejemplo, yo supongo que la Tierra es plana, pero veo que el Sol se oculta, escondiéndose poco a poco tras el horizonte. ¿Cuál es el paso siguiente? Me invento una explicación. Es por la perspectiva. Paso 3, me la creo y la divulgo. Fin.